Así es, amigos de BPI, a esta hora nos encontramos en la Universidad Central de Venezuela, en donde en el aula magna se desarrolla una actividad convocada por Venezuela Unida No Se Rinda, con la participación de diversas ONG, también con la academia y con la ponencia de diversos rectores de las universidades de Venezuela. A esta hora nos encontramos con Pablo Zambrano, él es secretario ejecutivo de FETRASalud, para que nos converse un poco sobre esta actividad y la importancia de ello en este momento que atraviesa el país, donde a raíz de un proceso electoral también ha sido desconocido. Este tipo de actividades han sido convocadas por diversas organizaciones, tanto el Frente Amplio Venezuela Libre como Venezuela Unida No Se Rinde. Sí, el día de hoy nos hemos reunido en el aula magna distintas organizaciones sociales, como tú lo has dicho. Vemos a los rectores, representantes pues de las distintas universidades. Tenemos organizaciones importantes que son ONG que luchan por los derechos humanos. En este caso vimos la intervención de Inti Rodríguez, quien es representante de Provea, igualmente el profesor Víctor Márquez, quien representa en este caso los gremios, sindicatos y en este caso federaciones y confederaciones, en búsqueda pues de levantar la moral del pueblo venezolano. Eso lo estamos persiguiendo en pro de dar una gran lucha ante un gobierno que no ha entendido que la importancia de los grandes problemas sociales que tiene nuestra población. En este momento, Venezuela cada día se hunde más por falta de un gobierno que busque soluciones a la dramática situación social que se vive en el país y que es una realidad que el venezolano de a pie la vive día a día. La escasez de alimentos es algo que nos ha arropado, el problema de la delincuencia, el problema de los insumos, equipos, infraestructuras, o sea, la crisis generalizada del sector salud, las quiebras de empresas prácticamente como la petrolera, las empresas básicas de Guayana, el problema de la electricidad, el problema del agua. Entonces, en pro de levantar la moral del pueblo venezolano, todas estas organizaciones nos estamos reuniendo y por supuesto seguiremos realizando eventos y desarrollando la motivación para ejercer la lucha a través de, digamos, de la protesta pacífica, la protesta en pro de lograr que este gobierno de alguna manera haga elecciones libres en Venezuela, que los venezolanos votemos para elegir y no votemos coaccionados por un gobierno que simplemente lo que pretende es quedarse en el poder. Pablo, tú como representante del sector de la salud, quisiera aprovechar la oportunidad de que nos dieras también quizás un balance general de cómo está la situación hoy en día de los hospitales. Hace pocos días también hubo una protesta aquí en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en el hospital universitario, donde los trabajadores de este centro asistencial, bueno, reclamaban incluso la falta del servicio de agua, la falta del pago de salarios y todo ello. Cuéntanos cómo está esa situación hoy en día. Bueno, fíjate, en lo que va de este año, nuestro sector, que es un sector tan importante como la salud, ha empeorado. La crisis se ha profundizado. Inclusive tengo que hablar de cosas muy concretas porque los enfrentamientos entre el ministro de Salud y otros actores del sector han provocado que no se envíen recursos al Distrito Capital y por supuesto lo que vemos es nuestros centros de salud tan importantes que son de referencia nacional como el Vargas, la Maternidad Concepción Palacio, el Hospital José Ignacio Baldó Algodonal, el Hospital JM de Los Ríos y otros pues como los periféricos de Coche, Katia, el propio Magallanes de Katia, los vemos en plena decadencia. Hay falta de insumos médicos, falta de insumos de limpieza. Tengo que decirle al pueblo venezolano que nuestras camareras se están negando a limpiar con pura agua, porque con eso lo que logran es desarrollar más bacterias y por supuesto eso va en perjuicio del trabajador, del familiar del paciente y del propio paciente. O sea, la crisis se ha generalizado, el problema de los equipos médicos cada día es peor, el problema de las ambulancias, el problema de la infraestructura hospitalaria cada día se acentúa más y por supuesto no hay una solución. El gobierno nacional, que es el causante de esta crisis, bueno, vimos que hizo estas elecciones el 20 y ahora promete grandes soluciones con el mismo presidente Maduro. O sea, la persona que ha causado los problemas en Venezuela ahora pretende resolverlos. Y otras cosas que nos afectan a los trabajadores, el problema del transporte específicamente, las enfermeras, la mujer venezolana, porque
quiero decirle al pueblo venezolano que lo que se ha hecho con la salud es una falta de respeto de parte del gobierno con la mujer venezolana. El 75% de los trabajadores de nuestros hospitales son damas y tienen que caminar para el trabajo, tienen que montarse en las perreras y muchas se han caído, muchas han sufrido accidentes por montarse en las benditas perreras para poderse trasladar, tienen que caminar, no tienen efectivo y hemos visto que el gobierno nacional ha tenido que ceder ante la implementación de un nuevo cono monetario que sabían ellos que no iban a poder hacerlo y sin embargo insistieron y hoy en día le preguntamos qué es lo que hay que hacer ahora para que aparezca nuevamente el efectivo que viene afectando y que se convirtió en un comercio porque el efectivo también se vende y que por supuesto viene afectando a la clase obrera, a la clase trabajadora venezolana. Entonces lo que tenemos es un caos generalizado y un gobierno que no gobierna, un gobierno que lo que ha hecho es llevar al pueblo a la miseria. Bien, palabras entonces de Pablo Zambrano, él es secretario ejecutivo de FETRASalud, parte de esta actividad que se desarrolla en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde hemos estado presentes desde tempranas horas de la mañana, en donde esta actividad convocada por aliada por el Frente Amplio Venezuela Libre y convocada por la organización Venezuela Unida No Se Rinde. Ahora vamos a conversar con el dirigente político Stalin González, diputado también a la Asamblea Nacional, para que nos converse un poco cuál es la misión de los factores políticos de oposición en estas convocatorias, asambleas con diversas organizaciones de la sociedad civil. Sí, bueno, lo primero que da alegría estar en nuestra alma mater, ¿no? Nuestra aula magna, en el cual, como lo dice el lema del acto, Venezuela, bueno, hoy renace la esperanza, Venezuela no se rinde y que en unidad no se debe rendir, y es parte del mensaje que hoy tenemos aquí, más allá de que como dirigentes políticos, que como ciudadanos, la necesidad de que pasemos la página de lo ocurrido, de nuestras visiones distintas y que tenemos que unificarnos y unirnos para conquistar de nuevo la libertad, conquistar una mejor Venezuela, conquistar el derecho a vivir bien. Nosotros no nos podemos acostumbrar a vivir lo que estamos viviendo. No nos podemos acostumbrar a que a las personas la maten en la esquina por un taxi, como pasó con Evio Di Marzo, por un teléfono, que a la gente la roben, que no tengamos agua, que no haya comida, como lo decía Pablo ahorita, que no tener hospitales. No nos podemos acostumbrar a vivir así. Merecemos vivir mejor y hoy hay un gran responsable, que son los que están en el gobierno, y hoy Venezuela tiene que, unida, luchar por su libertad, unida, luchar por una elección libre, una elección de verdad, una elección donde puedas elegir y darle el cambio político que tanto necesita Venezuela para salir de la miseria y la pobreza donde la ha hundido Nicolás Maduro, ¿no? Bien, diputado, tú también eres representante o participante del Frente Amplio Venezuela Libre, en donde el movimiento político hoy en día ha llamado por parte de algunos factores que dicen ser de oposición, por supuesto, como el ex candidato presidencial Henry Falcón, ha asumido, por ejemplo, el día de hoy, de que ha tenido algunas conversaciones con representantes del Frente Amplio, con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, en donde pudiera presentarse un hipotético escenario de unas nuevas elecciones presidenciales él ha hecho un llamado, si se quiere, para organizar un sistema de elegir un candidato presidencial. Ustedes en el Frente Amplio, ¿cómo manejan este escenario? Mire, creo que aquí lo primero que tenemos que entender es que tenemos que estar en unidad y que todo el que ha roto la unidad en algún momento no le va bien, y que aquí entender que nosotros necesitamos unidad, que el país necesita la unidad de todos los sectores, que el país necesita la unidad para salir hacia adelante, para tener un programa único, tener una sola visión, un solo objetivo, que es que Venezuela pueda vivir en paz, en tranquilidad, que podamos dormir tranquilos. Hoy hay que reencontrar, entender que la oposición venezolana, ese 80% de descontento a Maduro, no es 80% de militantes de la Mesa de la Unidad Democrática, que la Mesa de la Unidad Democrática recoge, sí, a la mayor cantidad de partidos políticos y puede que tenga la mayor concentración de apoyo, pero que hoy la oposición venezolana está compuesta por personas que vienen del chavismo, que no están, y personas que no están en la unidad, y que tenemos que el Frente Amplio busca eso, que podamos tener un sitio de reencuentro y de luchar juntos por la libertad y por el desarrollo del país, por el bienestar de todos los venezolanos. Bien, ¿cómo puedes tomar tú como diputado de la Asamblea Nacional este llamado o este escenario que planteó el presidente Nicolás Maduro de una hipotética liberación de presos políticos? Hasta el momento no se ha dado, ya unos días después de las elecciones presidenciales, han tenido un encuentro con algunos dirigentes del partido COPEI, de otras organizaciones políticas, donde les ha prometido, incluso con Javier Bertucci, liberar a estos presos políticos, pero sin embargo no ha sucedido. Uno ve ahí primero cuál era el plan de algunos, ¿no? De tratar
tratar de ser una nueva oposición, de cómo entre ellos mismos, de quienes parte lo que apoyaron a Falcón, ahí no había en parte de ellos, como lo hizo ayer los que fueron a Miraflores, no era una lucha genuina, era una lucha acordada y que uno siempre tiene que estar a favor del acuerdo, del diálogo, pero no de esa manera tras bastidoras, escondida, y que el reconocimiento con el tema de los presos políticos, el reconocimiento de Maduro que tiene presos políticos, que hay gente que está presa porque piensa distinto, que hay gente que está presa porque él lo decidió, que nunca debieron estar presos. Ahora, ojalá que estén libres, ojalá porque nunca debieron haber estado presos, nunca han cometido un delito, pero que no crea el gobierno que eso es una ficha de trueque para que los venezolanos renunciemos a tener una elección, renunciemos a tener el cambio político. El gobierno busca estabilidad política, quiere buscar la estabilidad política, y lo que tiene que tener la estabilidad política se consigue cuando la soberanía pueda expresarse, cuando el pueblo venezolano pueda expresarse en una elección libre, justa y transparente, y por eso es nuestra lucha. Bien, agradecemos las palabras del diputado Stalin González, quien también se hace partícipe de este encuentro organizado por la organización Venezuela Unida No Se Rinde. También tenemos aquí en este momento a el dirigente político Andrés Velázquez para que nos comente también un poco sobre esta actividad, te has hecho parte de ella, también como miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. ¿Cuál es la misión de esta organización con este encuentro, diferentes organizaciones civiles y diferentes sectores del obrero, también de la sociedad civil? Bueno, esto es una respuesta clara, concreta, y en esa línea fueron absolutamente todas las intervenciones frente a la farsa electoral del pasado 20 de mayo. Y la claridad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y de la ilegitimidad que hoy tiene Nicolás Maduro. Y que con esa demostración dada por el pueblo, aquí ha habido un planteamiento y un llamado muy concreto a que después de ese acto de rebeldía, de ese acto de desobediencia, la dirigencia política está obligada a ser más eficiente o más eficaz, mejor dicho, y clarificar desde el punto de vista de la unidad quienes efectivamente al fin de cuentas quieren efectivamente salir de esta dictadura, quienes quieren desalojar definitivamente a Nicolás Maduro del poder, y está apareciendo con absoluta claridad también aquellos que más bien quieren cohabitar, convivir con el régimen. De tal manera que si logramos establecer estos límites que están planteados, creo que aquellos que tienen mayor claridad de objetivos están obligados entonces a convocar a la calle, a darle mejor movilidad a la protesta, darle y recuperar mayor combatividad para el pueblo venezolano a los niveles del año pasado, y que eso efectivamente nos permita, frente a la tragedia, al desastre, al colapso nacional que vive Venezuela, con una dirección política efectiva, podamos ponerle fin definitivamente a esta tragedia. Andrés, hay una realidad también en este movimiento político en donde el ex candidato presidencial Henry Falcón aseguraba que se está conformando una nueva plataforma opositora con partidos políticos que participaron en las elecciones, que lo apoyaron a él, también que apoyaron la candidatura de Javier Bertucci. ¿Cuál es la posición de ustedes como participantes del Frente Amplio Venezuela Libre, también de la Mesa de la Unidad Democrática, ante esta referencia que hace Henry Falcón de que se está conformando una nueva plataforma política opositora? Bueno, yo no voy a hablar en nombre ni de la MUD ni del Frente Amplio, porque ahí hay diversas opiniones. Te voy a hablar en nombre propio y en nombre de la causa R. Nosotros no podemos creer, y a eso me refiero, que hay que establecer con claridad aquí límites. ¿Quiénes quieren salir de esto de verdad y quiénes quieren cohabitar y convivir? Porque ya en la antesala de la farsa electoral del pasado 20 de mayo advertíamos que participar en eso era hacerle comparsa al régimen. Y sin embargo hubo quien lo hizo, entre ellos por supuesto Henry Falcón, con algunos otros partidos que dicen ser de oposición, entre comillas diría yo. Porque no puedo creer en quien quiera sacar a
el régimen de Nicolás Maduro, quien va y lo denuncia y no reconoce el resultado electoral por toda una cantidad de irregularidades e inconstitucionalidades que ellos mismos han llevado hasta el Tribunal Supremo, y que los veamos entonces a esos mismos partidos en Miraflores dándole reconocimiento a Maduro, dándole reconocimiento al régimen, bueno, y sencillamente planteando la posibilidad de entrar en un nuevo diálogo con ellos. Aquí hay que separar las cosas. Quienes creen que van a salir de esto por vía del diálogo, y quienes creen y confíen en el pueblo venezolano, en su malestar, en su determinación a no querer ni querer compartir nunca más esta tragedia que hoy está viviendo. De tal manera que ese tipo de opositores o clarifican su situación, o por lo menos yo no me puedo sentir unido a ese tipo de planteamiento opositor. Bien, Andrés, pero sin embargo, pudiéramos tomar como que el gobierno nacional, en este caso el presidente Maduro, está reconociendo de alguna forma tanto, por ejemplo, los partidos como COPEI o Henry Falcón, Avanzada Progresista, quienes incluso fueron los que tuvieron habilitados para participar en estas elecciones presidenciales, los está reconociendo como una nueva oposición. ¿Cuál es entonces el próximo paso de la Mesa de la Unidad Democrática, del Frente Amplio Venezuela Libre, en lo político, más allá de las actividades de calle, en lo político, para quizás pudieran estar planteados algunos escenarios de participación en un diálogo nuevamente con el gobierno, o esto está totalmente descartado? Bueno, aquí está la cosa planteada con absoluta claridad. Quizás esa era la posición que el gobierno buscaba, la que quería, a su medida. Pero pensar que esa es la oposición que quiere el pueblo venezolano, no la veo por allí. Eso es exactamente lo mismo que Nicolás Maduro juramentándose ante la ANC inconstitucional, pero donde nunca se va a poder juramentar es en el corazón del pueblo venezolano, porque el pueblo lo repudia y lo detesta. Allí no tiene cabida. De tal manera que de aquí para adelante yo lo que planteo es una consigna muy clara y muy sencilla. Organizar, como hoy se hace aquí, establecer una agenda de lucha, de pelea, y organizar la participación popular. Yo creo que aquí no queda de otra. Y esto no es un asunto de dirigentes políticos o de partidos políticos. Esto nos involucra a todos. Esto involucra al pueblo venezolano en su conjunto, donde nadie puede ser indiferente. Porque yo no concibo a una madre, un padre, cruzados de brazos, achantados, de rodillas, viendo o mirando cómo se muere su hijo de hambre, o cómo falta una medicina, o cómo el malandro los acosa y los acribilla. Yo no concibo eso. Yo frente a eso veo un pueblo peleando, porque este pueblo no es Cuba. Y por eso precisamente tiene todos estos años dando pelea, dando la cara, luchando, y su última y mejor demostración es haberle dicho no a la farsa electoral del 20 de mayo. Bien, agradecemos las palabras de Andrés Velázquez, también dirigente político de la Causa R, bueno, quien es parte de las impresiones que podemos recoger aquí en esta actividad convocada por la organización Venezuela Unida No Se Rinde, donde conversamos también anteriormente con el diputado Stalin González, que coincide con las declaraciones de Andrés Velázquez, que rechazan de alguna forma lo que ha asegurado el ex candidato presidencial Henry Falcón de que se está conformando una nueva plataforma opositora. Andrés Velázquez ya mencionaba que sería entonces esta oposición la que necesita el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, no es la oposición que exige el pueblo venezolano, que está realizando, según las declaraciones de Andrés Velázquez, este tipo de actividades, este tipo de asambleas con la sociedad civil, con los sectores de los trabajadores, tanto de la salud como de la economía formal e informal, en estas áreas, como el día de hoy en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde hemos estado desde tempranas horas de la mañana. La información que se genera a esta hora desde el aula magna de la UCB, reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.